En la mayoría de los casos, los tulpas son proyecciones mentales de corta vida que se deterioran tras poco tiempo de haberse creado. Sin embargo, a veces pueden llegar a tener suficiente energía como para ser visibles a otras personas además de su creador. Inclusive, en los casos más extremos, el tulpa puede cobrar una relativa independencia, tendiendo siempre a degenerarse, a corromperse negativamente en su esencia, llevándolo a ser una entidad maligna. Por fortuna, todo tulpa requiere que crean en él para subsistir, de modo que desaparecerá si dejan de creer en él. Aquí algunos casos conocidos. El tulpa de Alexandra. Alexandra fue una exploradora, escritora, periodista, orientalista y espiritualista franco-belga. En 1924, Alexandra viajó a Lhasa, capital del Tíbet, una ciudad vedada para los extranjeros en aquel entonces. Estando en Lhasa con los monjes tibetanos que la acogieron, Alexandra escuchó acerca del tulpa e intentó crear uno, a través de un laborioso proceso que le costó meses de visualización y, según dicen, repetición de ritos místicos. El tulpa que eligió crear era un monje pequeño, gordo, alegre y bonachón. Este monje imaginario fue visto con los ojos de Alexandra en una sesión, y desde allí comenzó a seguirla como una especie de mascota. Esta era la primera fase y en ella solo Alexandra podía ver al tulpa, pero las interacciones con este fueron confiriéndole más energía y posteriormente cuentan que algunos monjes lo vieron. Pero lo peor vino después, cuando el tulpa comenzó a cambiar de aspecto, volviéndose delgado y adoptando rasgos faciales malévolos, junto con una sonrisa pícara y una mirada maligna. Entonces Alexandra se sintió atemorizada, sobre todo después de que ciertos monjes le dijeron haber visto al tulpa maligno junto a ella. En su libro, Alexandra cuenta que le tardó 6 meses disolver al tulpa. Y años después, en un acontecimiento público en que la galardonaron, ella comentó su experiencia con el tulpa diciendo estas palabras. Muchos parapsicólogos creen que un gran número de casos de fantasmas no son otra cosa más que productos mentales, gracias a que es posible por medio de energía psíquica de alta coherencia. Ese era el caso de la Sociedad de Toronto para la Investigación Psíquica, dirigida por el Dr. Owen, quien a principios de los 70 organizó un experimento para probar si era posible crear un fantasma. En su experimento, Owen reunió a 8 sujetos de distintas profesiones y les encomendó la tarea de crear un personaje histórico ficticio. El personaje construido fue el aristócrata Philip Aylesford, un inglés del siglo XVII, que sufre por su frío matrimonio, pero a la vez termina provocando indirectamente la muerte de su amante gitana, tras lo cual se suicida saltando desde una torre de su castillo. Todos estos detalles y otros más, junto a dibujos, relatos, conversaciones y descripciones, sirvieron para que el grupo adoptara una imagen más vívida del personaje que se convertiría en tulpa. Durante más de un año se realizaron sesiones de visualización grupal y nada daba resultado. Lo único conseguido era que algunos miembros afirmaban sentir una fuerte presencia. Pero todo cambió cuando optaron por el método espiritista, usando velas, penumbra, una mesa redonda y el típico proceso en el cual los participantes se toman de las manos y realizan invocaciones. Poco tiempo después del cambio, en una sesión todos sintieron que alguien golpeaba la mesa y entonces intentaron entablar comunicación con la entidad. Un golpe sería un sí, 2 golpes serían un no. Sorprendentemente la entidad respondió y todas sus respuestas concordaron con las descripciones sobre Philip Aylesford, ya que obviamente el grupo intentó ver si había funcionado la creación del tulpa, y sí, ante ellos estaba su tulpa. También se dice que se movió la mesa y que inclusive flotó. Y por último dicen que el espíritu no sabía nada que no reflejase algo de Philip Aylesford. Entonces, y pese a que el grupo concluyó que realmente habían creado un tulpa, ¿era eso un tulpa o un espíritu que había estado con ellos desde tiempo atrás y ahora se entretenía engañándolos?
una incógnita que nunca se sabrá. De todo lo anterior se infiere que el poder de un tulpa depende de varios factores: cuánta gente cree en su existencia, con qué frecuencia e intensidad es visualizado, qué tan poderosas son las mentes de quienes lo alimentan. Hasta aquí parecería tarea fácil eliminar un tulpa que ha cobrado independencia, pero los expertos señalan que es muy complicado, sobre todo si ya ha habido gente que lo ha visto y ha creído en su existencia. Ya que si has creado un tulpa y deseas deshacerte de él, no es un problema, ya que hay algunas formas fáciles de deshacerse. Una de las principales es meditar y pensar en tu tulpa. Imagínalo frente a ti y luego colócalo dentro de un escudo de luz blanca. Cuando esté dentro del escudo, no podrá oírte y él no podrá interactuar contigo. Practica todos los días viéndolo dentro del escudo y sin hacer ningún sonido en tu mente. Esto le ayudará a eliminar los vínculos entre ti y él. Ninguno de los dos podrá escucharse. Esto puede tomarte un tiempo considerable, probablemente más de lo que te tomó crearlo. Si lo anterior no te funcionó, hay un método que te voy a explicar a continuación, pero antes de eso, debes tener en cuenta lo siguiente. Durante las sesiones debes visualizar al tulpa disolviéndose y a su energía reintegrándose al universo. Si las visualizaciones no dan resultado, prueba un tiempo a ignorar al tulpa, a no creer en su existencia si te es posible. Además, si sabes que el tulpa ha cobrado cierto grado de autonomía, ten cuidado, porque podría estar drenando tu energía. Y si tienes experiencias en que percibes al tulpa de la nada, deberías acudir a un psiquiatra para que te determinen si sufres alguna enfermedad como esquizofrenia o algún otro mal. Por lo cual aquí están los siguientes pasos a seguir si el tulpa aún está fuera de control. Elige un espacio tranquilo y preferentemente oscuro. Allí visualiza al tulpa y míralo actuar según la esencia que le atribuiste, tratando siempre de que tu visualización sea detallada, nítida y vívida. Imagina un círculo blanco ante ti y visualiza dentro de este al tulpa. Esto focalizará las energías posibilitadoras de la aparición. A fin de reabsorberlo, imagina que lo vas pelando capa por capa, como si de una cebolla se tratara, y que la energía de cada capa vuelve a ti, reintegrándose. De ser necesario, repite el proceso anterior varias veces hasta que obtengas resultados. Si has repetido el proceso infinidad de veces y no ves resultados, y estimas que ya debieron aparecer resultados, es momento de que busques consejo de algún experto.